Veréis, las leyes es lo que realmente, literalmente, nos protegen y nos pueden hacer iguales a todos, a cada uno. Hay unas leyes marcadas, creo que hay un juego limpio en cuanto a situaciones que para mí, ahora mismo, aquí en España, no sé en otros sitios, igualan directamente a unos y a otros. Es cierto que hay fallos, es cierto que hay ciertas situaciones que se pueden considerar injustas. Hay una parte de la ley, obvio, que es interpretativa y que es lógico, que se den injusticias, pero para ello hay lo que se llama el recurso, que para mí es tremendamente importante. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Por qué vengo a deciros esa, para mí, obviedad, pero que no debe ser tan lógico? Cuando desde un poder, desde el que sea, mediante leyes, mediante obligatoriedad, nos digan directamente que su forma de ver la vida, sus circunstancias, que ellos entienden literalidad en unas cosas y en otras no, que unas cosas son justas y otras no, según entiendan esas personas, pues ya no solamente te hagan, digamos, ajustarte a una actitud o a una forma de andar por la vida, no, sino que te obligan a pensar de una determinada manera, y si no piensas de esa determinada manera, pues o bien acabas en la cárcel, o bien acabas arruinado, o bien te expulsan. Yo es que esa palabra no sé cómo definiría eso. Yo ahí lo dejo a vosotros, ¿no? ¿Cómo definiríais esa situación? Hoy mi blog viene por la preocupación. ¿Por qué? Porque noto que hay ganas de decirnos cómo debemos de pensar, en base a un pensamiento, que no digo que sea malo, ni digo que sea bueno, digo que es la propia sociedad la que tiene que adquirir esos pensamientos, y que hay unas leyes que son las que dirimen si se está cometiendo una injusticia, si se está perjudicando o aprovechando a alguien, si se le está insultando, si hay un delito en relación a eso, ya hay unas leyes que rodean eso. Que metan más leyes donde ya no recojan simplemente la actitud, sino tu forma de pensar, tus palabras, tu forma de decirte, tú puedes decir esto o esto no, tú puedes pensar esto o esto no, a mí me parece grave. Grave, sobre todo, si en el fondo hay una idea ideológica que quiere transformar el pensamiento mediante leyes. Que no es ninguna tontería, porque esas leyes se traducen en la justicia, obvio. Yo no quiero pensar que ese camino se esté produciendo ahora. Hay películas, porque siempre hay que ver un poco los clásicos y siempre hay que ver un poco cómo maestros del cine han presentado en qué pueden derivar este tipo de sociedades. Por ejemplo, Fahrenheit 451. Parece una tontería, ¿verdad? Dirijo, vaya historia. Si no lo recordáis, el Estado decidió que no se podía leer, que los libros eran causa de revolución, molestos, no se podía leer, no se podía leer. Y crearon los famosos bomberos antibomberos, se podría decir, que se dedicaban a quemar todos los libros que existían. Nadie podía tener libros. Esta es una manera extrema, me diréis, si hombre no tiene nada que ver. Bueno, todo empieza por algo. Y eso ocurrió en una sociedad donde literalmente decían lo que tú tenías que pensar, o no podías pensar de otra manera que no fuera la que el Estado quería. Te queman todos los libros, te tratan de borrar todo tipo de ideas extrañas, y si no, vas a la cárcel. Quemaban bibliotecas, todo fórum de pensamiento era quemado. Bueno, pues esta película es de hace ya años, años y años. Más de 20 o 30 años puede tener. Pero viene perfectamente al caso. Este es el extremo de una sociedad en donde el Estado es el que dirige cómo tiene que pensar.
Y claro, entra en extremos, entra en situaciones que son poco menos que esquizofrénicas. Porque ya te quieren condicionar esa forma de pensar. Y eso es un riesgo que siempre he pensado que podía pasar en cualquier momento. Y me da igual el tipo de ideología o de donde venga. Unos lo harán porque yo creo que no se hace de una manera pensada. Creo que lo hacen de una manera para subsistir en el poder, pensando que de esa forma están alentando a una parte de la sociedad, que están debilitando a otra, que están metiendo miedo a otra para que abandone. Tú no puedes tener una idea distinta a la mía, porque si la tienes no es que confrontes, es que eres fascista, o eres, o eres rojo si cambiara la situación. Pero es una forma, ¿me entendéis? El problema no es quién lo haga, sino que lo hagan. Y el problema es una sociedad que lo admite. El problema, porque siempre la parte más débil es la parte al que le llegue esa información, porque después depende de cómo te lo vendan. Y ahí están los medios de comunicación, y ahí están televisiones, y ahí están esa infraestructura que te lo puede estar explicando continuamente, vamos, en plan mantra. Con lo cual afecta también a las personas que al final pues van diciendo a lo mejor es lo que tiene que ocurrir. Y hay gente que se rebela, obvio, y hay gente que quiere decir yo tengo mi opinión, y esa gente al final pues es pasada prácticamente por cuchillo, literalmente. Y eso es algo que no solamente está pasando en España, no penséis que solamente me refiero a España. Creo que es un sentimiento cada vez más universal, que pasa en muchos sitios, que está pasando en muchos sitios, donde el Estado no solamente quiere gobernar, sino que quiere ser el gran influencer por narices. O piensas esto, o te vas fuera, o vas a la cárcel, o eres denostado, atacado, insultado y hasta agredido en muchas veces. Y me parece un riesgo. Y me parece que eso no es síntoma de libertad. Libertad es tener tu propia opinión, actuar libremente, como tú quieras, siempre, porque siempre hay esa ley, obvia también, siempre que tu propia libertad no destruya la libertad de otra persona. Y después el marco de leyes. Eso es la parte ideal. Cuando desde cualquier lugar se quiere dar vuelta a eso, se quiere voltear eso, y aún encima se saca como una especie de credo, de nueva Biblia, porque aquí hemos pasado de que haya curas que nos decían cómo teníamos que vivir, tener relaciones, a que sea el Estado quien lo haga. Pero para mí el problema es el mismo. Me da igual que sea el hombre o Dios, me da lo mismo. Eso no es libertad. Libertad es un sistema donde puedas vivir y te sientas que tienes control de tu vida, que puedes ir cambiando, puedes ir cambiando de opinión, variando de conceptos, pero que sea una expresión tuya de crecimiento, no que te lo impongan por narices. Y que esa libertad tiene esa barrera, no chocar contra la libertad de otras personas, que parece importante, pero que aquí no se respeta. Se criminaliza todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos quieren. Unas veces, unas palabras no hay que darle la literalidad que se deben de dar, en otras son totalmente literales, depende de quién lo diga. Y el problema es que no es una opinión, el problema es que tratan de hacer de eso una ley en el BOE. Y lo veo injusto. No nos merecemos esto. En pleno resurgimiento de la gran comunicación, de Internet, ya que la parte comunicativa a nivel audiovisual prácticamente se ha monopolizado, que ahora no voy a entrar en eso, pero se ha monopolizado de tal manera que es muy difícil que haya opiniones más independientes, pues en ese resurgimiento de redes sociales, de plataformas, cada vez somos menos libres.
cada vez tenemos menos derecho a expresar nuestra opinión, cada vez tenemos que tener más cuidado con la forma de expresarnos. Yo creo que esto no es vida, de verdad, no es vida. Y deberíamos de pensar en poder cambiarla, antes de que sea demasiado tarde. No sé si algún día aparecerán esos mismos que quemaban libros y que querrán quemar otras cosas. Bueno, a lo mejor querrán quemar ordenadores en vez de libros, o querrán cerrar gente que hable desde cualquier lugar, o querrán judicializarles. Bueno, al final el resultado es el mismo. El poder diciendo, no solamente creando y teniendo en su mano, no solamente las leyes que tienes claro que castigan a unas cosas o a otras, no, sino aparte el Estado teniendo unas leyes que te digan cómo tienes que pensar, cómo tienes que expresarte y cómo tienes que admitir o expresar las cosas de los demás. Y si no entras en eso, evidentemente no estás capacitado para estar en esta sociedad. Me recuerda esa película, me recuerda Fahrenheit 452, me recuerda El Mundo Feliz. Así empezaron de alguna manera. Sé que son películas que digas, bueno, pero es que ahora te vas a películas de hace 20 años y ¿qué? ¿Lo estás viendo? Se va hacia eso. Qué pena. Socialmente hemos crecido tecnológicamente, pero en valores cada vez vamos a peor. Sobre todo en aguantar que nos dominen como nos están dominando. Somos una sociedad más estéril, menos miedosa, pero mucho más apática. El miedo mueve la violencia, mueve la rebelión, pero cuando te vuelves apático, cuando tienes una apatía que te bloquea, es cuando te quedas absolutamente a merced del poder. No somos una sociedad miedosa, somos una sociedad apática. Nos importa todo 3 narices. Y eso cada vez va a más. Sé bueno, sé malo, pero no seas apático, por favor.